Te damos gracias por la palabra que tú tienes para la iglesia. En esta ocasión, Señor, que nos vas a hablar a las familias, a los padres. Padre, tú sabes tú tienes un propósito para la iglesia, para esos tiempos, a través del congreso del día de mañana y el sábado, Señor. Tú has puesto en nuestros corazones de poder hablar sobre las familias, sobre los padres, sobre los hijos, Señor. Padre, te damos gracias por ello y que tu Espíritu Santo fluya por medio de la palabra en esta noche, Señor. Que cada uno vengamos con un corazón entendido, dispuestos a recibir la palabra implantada que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que nada nos distraiga, Señor. Que pongamos atención, que estemos en todo nuestro ser, en atención a tu palabra, Señor. Tu palabra es vida y vida en abundante para cada uno de nosotros. Esta iglesia te ama y te dice, ¿cómo? Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar, el Señor quiere hablarnos hoy sobre familias conforme a la imagen, conforme al corazón de Dios. Pero antes quiero leerte a través de las escrituras como introducción, la radiografía de cómo está el mundo ahora. La radiografía de cómo está la sociedad, cómo están las familias, hombres, padres, hijos. Y la palabra de Dios nos muestra realmente la condición del corazón de las personas. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Toda la lectura las voy a estar leyendo en la nueva versión, en la NTV. Dice Romanos 1, 21. Es cierto que ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasión unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. La palabra de Dios es muy clara en el sentido de cómo está la sociedad, cómo están las personas que desechan a Dios de sus vidas. Aquí está hablando de la sociedad que se niega a considerar a Dios en sus caminos. Y por lo tanto, el ser humano cuando se niega a considerar a Dios en sus caminos, los lleva a vivir vidas desviadas y empiezan a desarrollar actitudes, actos
que van en contra de la naturaleza de Dios. Aquí fue claro la lectura, ¿sí o no? Como yo creo que si puedes voltear allá afuera, no aquí adentro, puedes ver todo eso, ¿sí? Pero vamos a ver un poquito más de la radiografía de la sociedad, del corazón de las personas. Vamos por favor ahora a segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Será cierto? Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y la recomendación de Dios para la iglesia dice, aléjate de esa clase de individuos. Estas dos citas bíblicas que leímos, eso es lo que el enemigo está haciendo allá afuera, en las familias, en los hijos. Y vemos ese estándar de vida en la sociedad. Repito, reitero que esto se da solamente en aquellas familias que desechan a Dios en sus caminos. Esa es la imagen, esa es la actitud que desarrollan en su diario vivir. El consejo de Dios para la iglesia ahora es que aquí como padres, tú y yo tratemos de evitar que todo eso entre a la casa de los hijos de Dios. El consejo de Dios es de que nos levantemos como padres para poner nosotros un vallado al diablo para que no entre al corazón de nuestros hijos y a nosotros como padres el desarrollo de actitudes que van en contra de la naturaleza de Dios. Por eso estamos aquí, porque Dios tiene ese consejo para nosotros. Dios tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros y para nuestras familias y para nuestras generaciones. ¿Cuánto lo creen? Fíjate el deseo de Dios. Vamos a ver algo en Jueces capítulo 2. Acompáñame por favor. Jueces 2, versículo 10 en adelante. Después, aquí vemos que después de que morían, que murieron los jerarcas, murió Josué, entonces dice que cuando se mueren ellos, se levanta otra generación, pero vean lo que dice el versículo 10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Y aquí estaba levantándose una generación, ¿sí? Una generación que creció desconociendo a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. No quiere que nosotros como padres cristianos dejemos un legado a los hijos de no conocer a Dios. Porque la imagen que vimos a través de Romanos 1 y segunda de Timoteo, reitero, es para la gente que no considera a Dios en su vida, pero ojo, porque muchos cristianos estamos abriendo puertas. No es Dios. Dios tiene bendiciones para sus hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Pero muchas veces somos permisibles abriendo puertas para que entren todas esas, lo que leímos en Romanos y en segunda de Timoteo, pueda entrar todo eso a la casa de los hijos de Dios. Nosotros somos los permisibles. No tenemos que culpar a Dios. Lo que el Señor quiere es que tú y yo entendamos como hijos de Dios que desde el momento que tú y yo le entregamos nuestro corazón a Cristo, en Cristo cada uno de nosotros recibimos cosas maravillosas, mis hermanos. Pero no las hemos sabido o no hemos querido practicarlas. No hemos querido tomarlas para llevar una vida distinta a lo que el mundo está viviendo allá afuera.
a lo que el estándar de las familias con sus valores equivocados, muchas veces nosotros estamos permitiendo que entren y los hijos lo imiten también, porque somos papás que creemos que no está mal. Pero vamos a ver, estoy introduciendo solamente el mensaje en este momento. Versículo 11. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Vean lo que pasó con esta generación que no conocía a Dios. Vamos a ver aquí las generaciones que llegaron después no estaban considerando a Dios en sus vidas. Dice, abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, y siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Lamentablemente, cuando el cristiano abre puertas, porque el diablo está al acecho de la vida de nuestros hijos, de nosotros mismos como padres, y lo está en los trabajos, está en las escuelas, está alrededor de nosotros como león rugiente, a ver en qué momento entra y devora a las familias cristianas. Vean esta generación que no conocía a Dios, dice que abandonaron al Señor, se fueron en pos de servir a otros dioses. 13, abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot. Jóvenes cristianos que no tienen la imagen, no tienen un impedimento dentro de la casa, que se contraponen contra lo que muchas veces los papás les dicen. Papá, no es mi momento, déjame disfrutar la vida loca. Ya cuando tenga tu edad, 40, 50 años, consideraré a Dios en mi vida. Pero muchas veces hay jóvenes de casa, que nacieron en casa de cristianos, o que los padres conocieron a Cristo y ahí van y los hijos no quieren nada con Dios. Quieren experimentar la vida afuera. Lo que nos mostró Romanos capítulo 1. Quieren experimentar, pero ¿quién les da la garantía que van a perdurar en ese tipo de atracciones que el mundo les está ofreciendo? Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones, los vendió a los enemigos que tenía a su alrededor y ya no podían vencerlos. Una vida de derrota. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos vivan vida de derrota? Quizá puedan ser jóvenes exitosos en lo profesional, pero sin conocer a Dios. Quizá puedan lograr muchos éxitos, pero sin adorar ni servir a Dios. Y aquí hablo de generaciones. La pregunta, ¿qué generación queremos dejar nosotros? ¿Qué legado queremos dejar a nuestras generaciones? Papás, esto va en serio. El enemigo no juega. Y las propuestas y el pan del diablo que está poniendo en el mundo es un pan contaminado, en el cual muchas veces a lo mejor tú y yo le hemos comido y se lo estamos permitiendo que lo coman los hijos. Y la realidad que muchas veces no nos vamos dando día a día. Decimos, mañana ya empiezo a hacer algo. Pero muchas veces como padre no estamos poniendo empeño en las cosas de Dios. Y cuando un padre no pone el empeño a las cosas de Dios, se convierte en un padre débil espiritualmente, que acepta todo lo que el hijo le está sugiriendo hacer y vivir. Y lamentablemente, por falta de sabiduría como padres cristianos, permitimos que los hijos tomen las decisiones y que muchas de ellas desafortunadamente van en contra de lo que Dios quiere hacer. Es por ello que Dios ha ponido a bien que en la iglesia Fuentes en estos tiempos se esté hablando de los padres e hijos, de las familias. Porque Dios está viendo algo. Hay una preocupación de Dios en la vida de los hijos, nosotros, que no estamos poniendo barreras ni estamos levantando fundamentos sólidos, fuertes en nuestra vida como padres, pero también para transmitírselos, para dárselos a nuestros hijos. Y luego estamos quejándonos. Después suceden las tragedias, las ausencias de irse al mundo,
de los hijos o desviaciones que, como nos dijo Romanos capítulo 1, que nos estamos lamentando. Y es que decimos, bueno, es que yo amo tanto a mi hijo que yo acepto su condición, acepto lo que él diga. Y no, nosotros no podemos tener esa mentalidad, porque dice la palabra de Dios que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, ¿sí o no? Somos cristianos, ¿sí o no? Le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿sí o no? Dice que entonces tú y yo tenemos la mente de Cristo y como padres tenemos que pensar y desarrollar una vida con la mente de Cristo, no con la mente del mundo, no con con la moralidad del mundo. Hay una mezcolancia muchas veces de todo ello en nuestras vidas y la vida de nuestra familia. Vamos a ver entonces algunos consejos que Dios nos quiere dar para nosotros como padres e ir cerrando y que vayamos considerando cerrar puertas que quizá las hemos estado abierto, que empecemos a levantar muros espirituales para fortalecer nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos y nuestras generaciones también. Pero todo tiene que empezar en nosotros, papás, en nosotros. La primera dice que tú y yo tenemos como padres, levánteme la manita de los que somos papás aquí. Dice que nosotros tenemos que ser los maestros de nuestros hijos. El mundo no te va a educar a tu hijo. La universidad, la preparatoria, la primaria, secundaria no te van a educar a tu hijo. Acá arriba las maestras tampoco te van a educar a tu hijo. Esa es una prioridad y una responsabilidad de nosotros, papás, que tenemos que educar a nuestros hijos en casa. Hoy muchas veces, desafortunadamente, papás que quieren lavarse las manos de la responsabilidad que tienen y la mala conducta que tienen los hijos en la escuela, papás que van enojados y confrontan a los maestros. ¿Y qué le están enseñando aquí? Ellos no tienen la obligación es de enseñarles y mostrarles los caminos correctos en casa. Nos corresponde a nosotros como papás. Ni aquí en la iglesia. Lamentablemente muchas veces familias cristianas confrontan a los maestros de la escuela, culpándolos de las malas actitudes que tienen los hijos. No es responsabilidad de ellos. ¿De quién es la responsabilidad de educar? De nosotros. ¿En dónde? En casa. En casa tenemos que trabajar con ellos. Tenemos que ser sus maestros de ellos. Queremos ser maestros de todo el mundo, menos de los de la casa. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que instruirlos. A veces hemos equivocado la palabra instrucción. Instrucción, muchas veces vemos al hijo que tuvo una actitud mala, incorrecta, sea de cualquier edad. Inmediatamente le decimos, no hagas eso. Te dije que eso está prohibido. Y creemos que ahí está la instrucción. Que ahí se acabó el decirles, señalarles, lo que estás haciendo está mal. Pero ahí inicia la instrucción. Lo que dice aquí la palabra, dice, instruye al niño en su camino. Ahí inicia el poderles mostrar los errores que están teniendo, actitudes, malas acciones, etcétera, etcétera, malas conductas. Pero tenemos que completar la instrucción. ¿Cómo? El hijo te puede decir, papá, ya me dijiste que eso está mal, ahora dime, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es donde nos atoramos muchos papás, porque no sabemos qué hacer. Solamente hablamos, indicamos, sugerimos, pero no tenemos la capacidad para decirles el por qué no lo deben de hacer o cómo deben de hacer las cosas. Lamentablemente, dentro de casa podemos haber padres incapacitados para poder darle esa dirección a los hijos. Solamente indicamos y no es suficiente. Entonces, seamos maestros de nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de formar en casa. El maestro forma y nosotros tenemos que formarlos.
¿Cómo los tenemos que formar? ¿Cuál es el propósito de Papá Dios para la iglesia? La ocupación de Dios para nosotros todos los días es que tú y yo nos vayamos pareciendo más a Cristo. Y la obligación entonces de nosotros, padres terrenales, tenemos también que tener el mismo deseo del Padre Celestial de poder formar la vida de nuestros hijos al corazón de Cristo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer como maestros. La pregunta, ¿cómo estamos formándoles? Solamente señalamientos y que muchas veces no han tenido éxito y persisten en tener actitudes incorrectas. Otro punto que tenemos que considerar, que Dios quiere que consideremos como padres, es que tenemos que dejar o que ser ejemplo ante los hijos. Vamos ahí a 2 de Corintios 3, versículo 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué nos está diciendo en resumen todos estos versículos? Que los padres, tú y yo como padres, tenemos que modelar a Cristo. Somos cartas abiertas ante los hijos. O sea, tenemos que ser transparentes ante los hijos. Tenemos que enseñarles dentro de las instrucciones que tenemos que darles. Muchas veces como papás, si fallamos en algún momento, tenemos que ser responsables y decirles, ellos van aprendiendo que no se esconde nada, que muchas veces toman malas decisiones y debemos ser abiertos. Hijos, me equivoqué, pero ¿saben qué? Hoy quiero enderezar mi vida y entregarle mi vida más a Dios, que vean algo diferente. Pero si nosotros, eso va a edificar al hijo, porque va siendo más responsable y más maduro en muchas áreas. Pero si como padres nos excusamos y escondemos lo malo que hacemos, también eso vamos a dejarles a los hijos. Hijos que siempre, cada vez que fallen, van a mentir, van a esconder y no van a buscar restauración en la ayuda de Dios, porque ven la imagen del padre que es mentiroso, que oculta y que no acepta su responsabilidad, y eso se lo transmitimos también a los hijos. Entonces nosotros debemos ser cartas abiertas a los hijos, transparentes. Si la regamos, papá, no seamos como Adán y Eva, que se empezaron a esconder de Dios, sino dar la cara y enfrentar las situaciones, porque de esa manera estamos forjando hijos responsables, que seguramente no son la excepción, que en el transcurso de su vida a lo mejor también van a tomar decisiones equivocadas, pero que entiendan que hay un Dios que los ama y que los puede restaurar cuando dicen la verdad. Y eso es lo que tenemos que enseñar en casa. Otro punto, tenemos que ser responsables como proveedores. Los hijos tienen sueños, tienen anhelos, ¿sí o no? Y tenemos que buscar las formas de poder ser proveedores en esa área de lo que necesitan. Los hijos necesitan alimento, necesitan escuela, necesitan vestir, tienen necesidades. Y tenemos que apoyarlos, empujarlos a que puedan lograr lo que ellos tienen en mente. Pero, papás, por encima de todo ello, como dice la palabra de Dios, enseñarles que primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás que busquen vendrá por su obediencia, por su amor, por su entrega a Dios. Eso es lo que tenemos que enseñarles, sin evadir nuestra responsabilidad de apoyarlos, pero siempre, en todo momento, enseñarles que tienen que buscar a Dios en primer lugar, que dependan de Dios, que no dependan tanto de nosotros. Nosotros les podemos fallar, de una u otra manera les podemos fallar. A lo mejor el Señor nos llama antes a su presencia, pero cuando dejamos a los hijos que busquen a Dios, que dependan de Dios, se van a encontrar que hay un Dios que nunca les va a fallar, que Él es eterno. Él es un Dios vivo
que siempre va a estar al pendiente de ellos, pero tenemos que crear eso en nuestros hijos, una dependencia más y más de Dios y menos de nosotros. Otro punto que tenemos que considerar, que aquí muchas veces no nos gusta disciplinar a los hijos. ¿A quién le gusta disciplinar a los hijos? A nadie. Nadie dijo amén. Puro amor. ¿Saben que es lo que dice la palabra de Dios? Que tenemos que impartir disciplina a los hijos. Vean lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Fíjense, el que detiene el castigo, la disciplina a su hijo, no le amas, sino que estás mostrando lo que le aborreces. Mas el que lo ama, desde temprano, ¿desde cuándo? Lo corrige. Desde pequeño, lo corrige. Vamos a Proverbios 3. Versículo 11 y 12. Y los hijos tienen que aceptar la disciplina. ¿Cuántos hijos hay aquí? A ver, otro grito. Hagan escándalo, hijos. Tú, Vero, ya no eres. Bueno, así es cierto. Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, hijos, porque luego se enojan cuando los corregimos. Es que tú no me entiendes, papá. Es que estás pasado de moda, papá. Y encontramos muchas evasivas, muchos argumentos de parte de los hijos. Oye, hijos, Dios te está diciendo, no tu papá. Dios te está diciendo, no te enojes cuando te corrijamos. Pues el Señor corrige a los que ama. Dios a nosotros nos corrige porque nos ama. Porque lo hace con misericordia, con un propósito. De igual manera, nosotros papás tenemos que corregir a los hijos, pero con propósito. No corrijamos con coraje. No corrijamos con una actitud incorrecta hacia ellos, con malestar, con violencia verbal muchas veces. No, así como Dios nos corrige para madurar, para crecer, porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. De igual nosotros padres deseamos lo mejor para nuestros hijos y los corregimos con amor. De esa manera tenemos que corregir, y le agrego más, dice la palabra que tenemos que corregirlos con doctrina, o sea, con la palabra de Dios, no con lo que hay, no con un corazón irritado, lo que hay en tu corazón hacia ellos, que muchas veces lastimamos y ofendemos. Tenemos que corregirlos con amor y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos 12:11 dice, fíjense qué interesante aquí, para que les vaya gustando a los hijos la disciplina. Ninguna disciplina, dice, resulta agradable a la hora de recibirla. A nadie nos gusta ser disciplinados, ¿o sí? Al contrario, es dolorosa muchas veces, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. O sea que la disciplina de Dios, que es con misericordia, con amor, con gracia, busca un propósito de poder hacernos mejor. Y de igual manera, nosotros para nuestros hijos tenemos que disciplinarlos de igual manera, con el propósito de que nuestros hijos sean ¿qué? Mejor. ¿Cuánto dicen amén por eso? No es la varita que venden en las papelerías, que usan la vara de la corrección, o no sé, y ahí andan luego pegándoles con la vara de corrección. No es con golpes, ¿sabes? Es con la palabra de Dios.
Vamos a ver, fíjense, el otro punto. Los padres también debemos pasar tiempo con los hijos, pero no debe ser un tiempo vacío, o sea, no un tiempo improductivo, porque muchas veces pasamos tiempos con ellos, pero de muchas cosas, pero nunca consideramos tiempos juntos con Dios. Y una recomendación que que Dios le recomendaba a Moisés era lo siguiente en Deuteronomio. Vamos, por favor, Deuteronomio 6, del versículo 6 al 9. En el 5, decía, la orden que le daba Dios a Moisés era que enseñara al pueblo a amarlo a él. Dice, amarlo, de amar a Dios. Y el 6 dice, y esas palabras, ¿cuáles palabras? De enseñar a amar a Dios, de obedecer a Dios, de adorar a Dios. Dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu, ¿estamos ahí? Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Algo más para algo que dice Josué capítulo 8 en relación a esto. Dice Josué 1:8. Papás, dice, estudien constantemente este libro. ¿Cuál libro? ¿De tus telenovelas o de tus aventuras? ¿Cuál es? Estudia constantemente la Biblia, papás. Padres que están aquí, estudiemos la Biblia constantemente. De instrucción, repito, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien, mis hermanos? ¿Cuántos queremos que a los hijos les vaya bien? ¿Cuál es la fórmula o la solución? Estudiar, meditar la palabra juntos como familia. Aquí está, dice, aquí está la instrucción de vida para ellos. No es lo que el mundo está ofreciendo, que ya leímos todo lo que el mundo está ofreciendo. Ya lo vimos. Ahí están jóvenes, ahí están familias destruidas, jóvenes violentos, jóvenes altivos, jóvenes groseros, jóvenes desobedientes, jóvenes que no honran a sus padres, jóvenes en la droga, jóvenes que no entienden cuál es la identidad que tienen, lo que decía Romanos capítulo 1. Todo eso lo estamos viendo allá afuera. Y tú y yo, papás, lo tenemos que poner en la brecha y no permitir que eso entre al corazón de nuestros hijos. Pero si tú y yo no entendemos las instrucciones, no permitimos que Dios nos discipline. Si tú y yo como padres no vamos a la palabra para poder tener una palabra que edifica a los hijos, pues entonces no tenemos armas espirituales para poder defender la casa. Al contrario, hoy los hijos se están levantando porque dentro también del sistema educativo y de valores que da el mundo, oye, le está dando que los hijos tienen más derechos que los padres. Cuidado que los toques un poquito porque hay hijos que te quieren demandar. Cuidado porque les digas que lo que están haciendo es incorrecto y si para ellos es correcto, lo que vale es lo que ellos piensan. Y hemos permitido todo eso. Dios nos está diciendo en este momento a la iglesia de Cristo que no debemos de permitir eso, mis hermanos. Porque te voy a decir una cosa, papás que estamos aquí. Dios nos va a demandar la vida de nuestros hijos. Muchos aquí, cuando venga la iglesia llena y las iglesias llenas, padres que sirven, padres que adoran, padres de esto, pero ¿dónde están las generaciones? ¿Dónde está la herencia que Dios les encargó? No necesariamente tienen que venir aquí, pero nuestro deber es llevarlos a que busquen a Dios donde quiera que se congreguen, pero que busquen a Dios, que tengan temor de Dios,
que amen a Dios con todo su corazón, que pongan su esperanza, su futuro en Dios solamente. Pero si no estamos haciendo nada, tú y yo como padres, ellos no van a entender, no van a querer nada de lo que tú y yo no estamos haciendo en sus vidas. No van a querer nada, porque nosotros demandamos muchas veces cosas que no hacemos tú y yo. Y de repente vienen las malas noticias. Y de repente vienen las que ya se cayó la casa, se cayó la familia, se cayeron los hijos. Porque no hemos escuchado la instrucción de nuestro Dios previniendo todo eso. Otro punto que tenemos que considerar es que dice que tus hijos vean los cambios en nuestras vidas como papás. Santiago 1, 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y aquí viene otro tema. Podemos ser conocedores de la palabra, pero muchas veces no somos hacedores de la misma. ¿Cuántas veces tus hijos te ven doblando tus rodillas? Papás, ¿cuántas veces tus hijos te han sorprendido llorando, clamando a Dios? ¿Cuántas veces te han visto con este libro abierto, leyendo, meditando en él? ¿Cuántas veces te han visto buscando a Dios con todo tu corazón, papá? Y a veces nos confrontan los hijos, dice papá, pero yo veo que no pasa lo que dice Santiago. Yo te veo y parece que no cambias en nada. Porque podemos ser leidores de la palabra, pero no tenemos la mínima intención de ser obedientes a la palabra. Por eso no hay cambios. Y los hijos dicen, pero entonces, ¿dónde está ese Dios que transforma? Yo no veo tus cambios. Papá sigue siendo grosero. Papá sigue siendo violento. Papá sigue siendo un mentiroso. Papá sigue siendo un tranza. Papá sigue siendo actitudes del viejo hombre. ¿Cómo podemos impactar el corazón de nuestros hijos así? Obviamente no. Pero nos enojamos porque ellos no cambian. Es que nosotros tampoco cambiamos. Y los culpamos a ellos cuando la responsabilidad primero es de nosotros. Otro punto que debemos considerar, papás, a veces estamos tan molestos por una mala actitud o una desobediencia de los hijos y a veces nos irrita. ¿A cuánto les ha pasado que se irritan por una actitud mala del hijo? ¿Nada más a mí? Bueno, por eso Dios me dio esa palabra a mí primero. Nos enojamos rápido con los hijos. Y la palabra recomienda que no seamos ásperos con ellos y que no nos enojemos pronto con ellos. Vamos a ver qué dice, qué tenemos que considerar. Vamos a Ezequiel, por favor. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. La voz me dijo. Aquí estamos viendo al profeta Ezequiel con una experiencia, un encuentro, en una intimidad con Dios. Y esta voz, la voz que me dijo, está hablando de la voz de Dios y dice, hijo de hombre, come lo que te doy. ¿Qué nos da de comer Dios, papás? Hola. ¿Ya despertamos? Hola, hola. ¿Qué nos da de comer Dios? La palabra. Y Dios te dice, come lo que te doy. ¿Alguien está comiendo lo que Dios nos da? ¿O estás comiendo otra cosa?
¿Estás comiendo chatarra de que el mundo está ofreciendo? ¿Chatarra espiritual del mundo? Dice el Señor: hijo de hombre, come lo que te doy, cómete de este rollo. Luego que lo comas, dice, ve y transmite el mensaje a los israelitas. Cambia la palabra israelitas. Transmite el mensaje a tus hijos. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Y el Señor dice: llénate el estómago con esto. ¿De qué quiere que nos llenemos el estómago? De gorditas de chicharrón, ¿de qué? ¿De la comida del mundo? ¿De qué? De la palabra. Llénate de mi palabra, dice el Señor. Dice, luego me dijo: hijo de hombre, y luego, ¿dónde me quedé? Llénate del estómago con esto, me dijo. Al comerlo, sentí un sabor tan dulce como la miel. ¿Quién se deleita en la palabra, mis hermanos? Luego me dijo: hijo de hombre, ve a tus hijos, te estoy cambiando a los israelitas, a tus hijos, y darles mi mensaje. ¿Cómo tenemos nosotros? Dice: no exasperes a vuestros hijos. Es el punto. Tenemos que aprender a controlarnos, mis hermanos, que habla de dominio propio, es un fruto del Espíritu Santo, y no ser prontos para confrontar los errores de los hijos. Tenemos que aprender, yo estoy aprendiendo, a primero buscar a Dios y que me dé una palabra para poder corregir con amor y con la palabra a mis hijos. Porque la palabra es la que les va a transmitir cambio y vida a nuestros hijos. No va a ser tu coraje, no va a ser lo que hay en tu corazón, porque estás irritado, molesto por una mala actitud, una mala decisión de tu hijo, sino que tú y yo tenemos que llenarnos nuestro vientre, nuestro estómago de la palabra de Dios y darles una palabra que salga del corazón de Dios, que ponga en ti y en mí, y dársela a los hijos. No es lo que sale de tu corazón. Yo alguna vez me he lamentado por hablarle sí a alguna de mis hijas. Reacciono después. Digo: ayúdame, Señor, para poder detenerme, no ser pronto para querer abrir mi boca, por muy molesto que esté, sino que tengo que ir a Dios y: Señor, ayúdame, dame una palabra para podérsela dársela a mi hija. Porque eso es lo que edifica. Eso es lo que va a poder recibir el hijo con agrado y con un deseo de decir: papá, perdóname, voy a cambiar. Otro punto que tenemos que considerar es que, papás, seguramente tendrás por ahí un hijo, un nieto, que ha sido testarudo, que te dijo, como el hijo pródigo dijo: papá, dame mi herencia, dame lo que me corresponde. Y a lo mejor no tiene nada, pero simplemente dijo: papá, me voy de la casa, déjame vivir mi vida. Me voy a vivir con un compañero, me voy a vivir con la novia, me voy a vivir con los cuates, porque aquí no me entienden, allá sí me permiten. No quiero que nadie me estorbe para echarme mis copitas, mis cigarritos, lo que esté queriendo, o sus malos hábitos. Y hay hijos que a lo mejor de una otra manera se pierden totalmente. En la sociedad, la gente que no tiene a Cristo toma decisiones muy crueles y determinantes en contra de ellos. Ya de por sí el hijo anda en malos caminos, está desviado, anda en caminos incorrectos por sus malas decisiones. Los corren, se avergüenzan de ellos. Te lo merecías y quizá merezcas más. Y ojalá te metan a la cárcel para que aprendas. Y lo que te está pasando, pues bien merecido lo tienes. Todo eso
es lo que en el corazón del hombre que no tiene a Cristo lo expresa. Pero la palabra de Dios a nosotros como padres e hijos de Dios, el Señor nos muestra dentro de muchas cosas preciosas en la palabra, nos muestra la vida del hijo pródigo. Nos muestra un padre que el hijo la regó, hizo un desastre con su vida. Pero sabes, el padre siempre estaba esperándolo. Y podemos entender que esa espera de ese padre era de un padre que estaba clamando a Dios para que este hijo regresara. Padres que no se dejan vencer, que no se desaniman por lo que los hijos han, por las malas decisiones de los hijos. Los padres cristianos tenemos que levantarnos como intercesores a favor de ellos. Ese padre, cuando vio al hijo que venía todo deshecho, mugroso, su ropa hecha a pedazos, sin calzado, solamente cuando lo vio, su corazón latió de alegría y de amor hacia él. Y no lo esperó para decirle: mira todo lo que te pasó, bien merecido lo tienes. No abrió la boca, solamente abrió sus brazos para recibirlo con amor, con misericordia. Padres que están aquí, cuando no entendemos la naturaleza de Dios, ¿quién es Dios? A veces tú y yo nos sentimos mejor que Dios y somos padres que condenamos, que no tenemos misericordia de los hijos. Pero la Biblia nos presenta un Dios de oportunidades. Y ese hijo pródigo recibió una nueva oportunidad. Así que hoy Dios te dice: no te desanimes. Levántate y pelea por tus hijos. Clama por ellos. Sé maestro de ellos. Ámalos. Perdónalos como Cristo nos perdona en todo momento a ti y a mí. Tú y yo tenemos el corazón de Dios, mis hermanos. Porque la palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El amor de Dios está en ti, varón, en ti, mujer. Está en mí y en mi esposa. El amor de Dios no es el amor del mundo, es el amor de Dios. No es el amor de ningún hombre, es el amor de Dios que está en tu vida y en mi vida. Y con ese amor tenemos que amar a nuestros hijos. Con ese amor tenemos que levantar al hijo cuando falla. Pero empieza a hacerlo de verdad, papá. Empieza a hacerlo, papá, que no te acomodes tanto. No te acomodes tanto en lo que te están diciendo el mundo. No te acomodes tanto en lo que te está diciendo tu supuesto amigo incrédulo, tu compadre incrédulo, tu hermano incrédulo, tu primo incrédulo, tu compañero de trabajo incrédulo, tu compañero de escuela incrédulo. Cierra tus oídos a eso y empieza a abrir más tus oídos a lo que dice Dios. Porque como padres estamos recibiendo y creemos en lo que el mundo está ofreciendo y le abrimos la puerta: pásale. Como cuando le dijo ese rey que le dijo al rey Acab: vengo para entrar a tu casa y llevarme lo más preciado que hay adentro. ¿Sabes qué era lo más preciado? Su familia. Y así es el diablo todos los días, mis hermanos. Padre, si no te das cuenta, el diablo te está diciendo: hey, ábreme la puerta de tu casa porque quiero tomar lo más preciado que tienes aquí adentro. Y si se encuentra el diablo a un papá que no está comprometido, que no desea levantarse para buscar más a Dios, de ser un padre entregado a Dios, de depender de Dios, de buscarlo, orar, clamar, leer, meditar la palabra de Dios, y que siempre esté lleno de una palabra para sus hijos, va a ser una casa fácil para que el diablo entre y empiece a hacer estragos allá adentro.
¿Dónde están los papás que hoy quieren levantarse para defender esa casa? Varones están aquí, mujeres, matrimonios. ¿Sabes que Dios siempre quiere darte una palabra para tus hijos? ¿Por qué hoy no empiezas a levantarte y empieza a llenar tu vientre de la palabra y empieza a profetizar en la vida de tus hijos? El diablo dice: tus hijos son míos, tu familia es mía. Y Dios quiere que tú y yo, papá y mamá, nos levantemos en esta noche y siempre de hoy en adelante para decirle: no, mis hijos le pertenecen a Cristo, mis generaciones le pertenecen a Dios. Yo voy a tomar la decisión de levantarme y llenar mi corazón, mi vida de la palabra de Dios, porque voy a empezar a abrir mis labios para declarar bendiciones sobre mis hijos, para declarar una palabra para mis hijos. Ese es nuestro deber como padres. Siempre ten una palabra para tus hijos. Padres, el Señor nos ha dado autoridad a ti y a mí. Nos ha dado autoridad, papás. Nos ha delegado autoridad para poder nosotros ver a nuestros hijos como Dios los ve. El diablo está poniendo una gama de placeres, de manjares, de propuestas. Las inserta en las escuelas, en la educación, en las modas, en la música, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de vestir, en la forma de disfrutar la vida. Ahí está la mentira del padre de las mentiras, que es el diablo. Pero tú y yo somos hijos de Dios que contamos con la verdad. Y cuando nos levantamos para decir la verdad de Dios, porque Dios es verdad, Cristo es verdad, la palabra es verdad, es mucho más poderoso todo eso que las mentiras del diablo. ¿Cuántos padres se quieren levantar hoy para interceder? Sacerdotes y profetas. Dios quiere sacerdotes y profetas. Sacerdotes que se pongan en la brecha a favor de sus hijos, que intercedan a favor de sus hijos, que le digan al diablo: tú no entras en esta casa. Y profetas que estén profetizando la palabra más segura, que es la Biblia. Palabras de Dios para sus hijos. Hay una palabra para los jóvenes aquí. Hay una palabra para los jóvenes, pero ojalá los padres también se las busques a través de la Biblia. Una palabra que fortalezca a tus hijos, que los anime a seguir buscando a Dios, o regresar de los caminos incorrectos y regresen a los caminos correctos de Dios. Jeremías 1, del 4 al 10. Escucha, joven, esto para tu vida. Dios está hablando para que Él quiere usar tu vida de gran manera, de una manera poderosa. Y quizá algunos jóvenes que están viendo quizá esta predicación, que se sienten desanimados, que se sienten que no los han considerado, que sienten que Dios ha puesto un potencial en sus vidas, pero a lo mejor cuando llegan a casa ven un desánimo porque no ven la familia que quisieran ver, familias entregadas a Dios. Quizás solamente sea Él en casa. Pero jóvenes que están aquí, que están viendo esta predicación, tienes un padre que te ama,
y tiene un gran propósito para tu vida. Él le habló a Jeremías. Y Jeremías dice: Señor, yo soy un niño. Señor, yo no tengo posibilidades. He crecido en un ambiente en mi familia que no está acorde a lo que tú eres. Señor, yo no entiendo muchas cosas de la palabra porque yo no veo ejemplo en mi casa. Pero déjame decirte, joven, que no importa tú lo que veas, las malas experiencias que has tenido alrededor de tu familia, Dios te dice que eso no importa. Él ya te escogió desde el vientre de tu madre y te escogió para que tú seas un siervo, un instrumento en sus manos. Y le digo y dice lo siguiente, Jeremías 1:4: y el Señor me dio el siguiente mensaje. A ver, jóvenes, abran sus labios y digan: el Señor me va a dar el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, escucha lo que te dice Dios: te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¿Alguien lo está creyendo? ¿Alguien está creyendo para sus hijos esto? Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Y el Señor le dijo: no digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente. No le tengas miedo a las personas que te han desechado. No le tengas miedo a todas las voces que alrededor has escuchado y que te han desanimado. No los escuches. Porque dice el Señor: yo estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Joven, Dios ya ha puesto palabras en tu boca. No las retengas. Dios quiere usarte. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar y destruir, derrocar. Dios quiere levantar jóvenes que vayan a la vida de otros jóvenes y que tengan una palabra, poderosa a esos jóvenes que están atados en drogas, en falta de identidad, en soberbias, en todo lo que leímos de Romanos 1. Dios quiere levantar una generación de jóvenes que vayan y desarraiguen y destruyan las obras del diablo que está haciendo en la vida de muchas personas. Lo quiere para nosotros como padres y para nuestros hijos. A otros deberás edificar y plantar. Dios está llamando jóvenes para que edifiquen, para que fortalezcan, para que animen a los jóvenes que andan desviados por otros caminos. Dios quiere levantarte como profeta. Varones que están aquí, mujeres, como sacerdotes. ¿Por qué no te pones de pie? Yo quiero que pasen todos los papás aquí a este lugar, porque hoy te vas a levantar. Empieza a interceder. Padres, ¿saben qué es interceder? Tienes que abrir tus labios. La intercesión es un clamor desesperado a favor de alguien, y ese alguien es tu hijo,
es algún sobrino, algún nieto. Tienes que ser un sacerdote que te pongas en la brecha a favor de tus hijos, de tus generaciones. Pero levanta un clamor, pero a la vez vamos a hacer algo también. Empieza a profetizar sobre tus hijos. Empieza a declarar, porque dice el Señor que Él quiere levantar una generación de niños, adolescentes, jóvenes que lo amen, que lo busquen, que le sirvan con todo su corazón. Quizá empieza a declarar sobre tus hijos. Vamos, declara bendición sobre tus hijos. Tú tienes una palabra. Si has llenado tu vientre de la palabra de Dios, empieza a declarar bendiciones sobre tus hijos. No los veas con ojos naturales. Empieza a visualizarlos. Empieza a visualizarlos. Una generación que tenga temor de Dios. Una generación que se levante para amar y adorar al Dios vivo. Una generación de hijos que busquen al Señor con todo su corazón. Hoy oramos a favor de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones, de los niños, jóvenes, adolescentes de la iglesia. Vamos, declara que ellos serán siervos de Dios, prósperos, bendecidos. Una generación con poder. Vamos, declara eso sobre tus hijos, sobre tus generaciones. Niños, adolescentes, jóvenes, llenos del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. Nuestros hijos son bendecidos. Nuestros hijos son bendecidos. Vamos, declara que el reino de Dios está en la vida de nuestros hijos. El reino de poder, un reino de bendición. Nuestros hijos son de Dios. Nuestros hijos son de Cristo, decláralo. Aunque ahora no lo veas, tú decláralo con fe. Declara con fe que nuestros hijos están bajo la cobertura de Dios, están bajo el abrigo de Dios. Sí, Padre de la gloria. Oramos por familias, que vivamos conforme a tu corazón, Señor. Oramos y clamamos por familias, que busquemos consagrarnos para ti. Gobierna nuestro matrimonio, gobierna nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que sea tu gobierno sobre sus vidas. Sí, que venga tu reino, el reino de Dios sobre nuestras casas. En la vida de nuestros hijos. Ven a tu reino, a mi familia, a mi casa. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo me gobierna Dios. Sí, Señor, gobierna nuestro hogar. Señor,
Señor, la iglesia, nosotros declaramos que el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que gobierna nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos. Lo declaramos con fe. Hijos adoradores, hijos que adoren y alaben a Dios. Una generación, hoy oramos que se levante una generación apasionada, enamorada, seducida para Dios. Sí, Señor. Cristo es el Rey y todo ojo le verá, y toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey y todo ojo le verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey y todo ojo le verá, y toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey y todo ojo le verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo me gobierna mi hogar. Venga tu reino a la ciudad. Sí, Señor. Y por último, iglesia, padres, vamos a levantar nuestras manos. Todos los papás que estamos aquí, vamos a hacer un compromiso delante de Dios. ¿Qué les parece? Vamos, repite conmigo. Padre, hoy yo me comprometo de levantarme como una atalaya para cuidar la vida de mis hijos. Me comprometo de ser un sacerdote, de ministrarles con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu Santo y con el poder del nombre de Cristo. Hoy decido ponerme en la brecha para pelear por mis hijos y dejar un legado a mis generaciones, de tener una generación que ame, que adore y sirva a Dios con todo su corazón. Es mi compromiso que hago ante ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Dale un aplauso al Señor.